Estamos en esta ocasión con mi amigo Rafael Zamorano Verdú, que es humanista de formación, estudió humanidades, se dedicó al estudio de las lenguas, se especializó en traducción y que desde hace 4 años está viviendo en China. Ha conseguido una buena posición en un instituto internacional, ahora nos contará un poco. Es una persona que conoce la cultura china de primera mano, ha pasado toda la pandemia allí, tiene un C1 de chino, quiero decir, está casado con una mujer china, es una persona que nos puede hablar con 2 cualidades muy importantes desde mi punto de vista. Uno es un bagaje intelectual y una curiosidad por la cultura china que la mayor parte de las personas que occidentales que viven en China quizás no desarrollan hasta tal grado, y una integración, en un segundo punto, una integración real en la sociedad china, ¿no? En el vídeo de hoy vamos a aprovechar ese interés, ese conocimiento que también confronta con una formación de humanista que conoce el canon occidental principalmente, ¿no? Porque aquí en la universidad china, la universidad europea, pues no se indaga tanto quizá. No se indaga nada. En esa alteridad, ¿no? Que es China. O en general las civilizaciones asiáticas, ¿verdad? Sí, no. Bueno, ya tienes que irte a las carreras que estén más centradas en estudios asiáticos y tal, pero sí, así en general en humanidades o historia, yo creo que se toca poco los temas de China, ¿no? Y de Asia en general. Pero claro, estamos hablando de una persona que conoce muy bien lenguas europeas, pensamiento occidental, es decir, tienes una formación en humanidades, y que se va a vivir a China 4 años. Correcto. Y encuentra pues es ampliamente conocido, un mundo, una alteridad totalmente distinta, pero que también puedes comprender desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía, ¿no? De la historia. Efectivamente. Claro, yo cuando me fui a China, en principio me fui porque quería explorar un poco el mundo, ¿no? Quería salir un poco de la burbuja donde estaba aquí en Alicante. Y nada, pues básicamente eché un currículum en internet a una escuela y me contrataron. Así que nada, pues para allá que me fui a una ciudad en el norte. La primera ciudad a la que fui se llama Daqing. Es una ciudad que está en la provincia más al norte de China, que se llama Heilongjiang. Y nada, ahí pasé 2 años. Ahí es donde conocí a la que es ahora mi esposa, que trabajamos juntos. Y luego pues he vivido también en Xi'an, que es la ciudad de los guerreros de terracota. Allí viví 1 año y ahora llevo 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, viviendo en Cantón. Cantón es una de las provincias que están al sur. Creo que sería una de las provincias más conocidas aquí en España por el tema de la comida cantonesa, ¿no? Y vivo en una ciudad que se llama Dongguan, que es, bueno, no es una ciudad principal, pero está bien. Está cerca de Guangzhou y de Shenzhen, que son las ciudades principales de la provincia. Durante estos 4 años, además de haber vivido en 3 localizaciones muy distintas, ¿no? En el norte, en el centro y el sur de China, y por lo tanto haber conocido también diferentes regiones históricas con diferentes etnias, de haberte casado con una mujer china, es decir, de haberte integrado plenamente en la sociedad china, también has vivido el COVID, has vivido el evento de la pandemia y has visto cuál es el comportamiento de una sociedad como la China a la hora de afrontar problemas de tipo colectivo, ¿no? Efectivamente. Durante ese tiempo, porque tengo que decir, Rafa y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Rafa es en aquella época era parte de ese grupo de amigos con los que yo compartía intereses intelectuales, que en Alicante pues quizá ese mundo intelectual que a lo mejor hay en Madrid o en Barcelona pues es más reducido, desde luego, claro, por densidad demográfica ya, ¿no? Y bueno, debido a esa amistad de tantos años, todo ese proceso en China, yo hablé con él de manera regular y él me contaba todo lo que estaba viviendo allí. Entonces, yo iba contándole a Rafa
cómo estaba reaccionando el gobierno español ante el COVID o qué estaba pasando por aquí. Él también lo veía en la prensa, por supuesto, pero yo le contaba mi experiencia desde dentro, ¿no? Y él me contaba qué estaba sucediendo en China, ¿no? Estábamos en un diálogo y desde luego, si aquí tuvimos una percepción de coacción estatal o de uso del poder coercitivo del Estado, ¿no? Para el cumplimiento en China. Bueno, en China la reacción fue muy fuerte por parte del gobierno. En principio yo creo que fue también porque el origen del virus supuestamente está en China. No ha sido demostrado a ciencia cierta, pero bueno, pues más o menos se sabe o se conoce o se cree que el virus, el origen fue en China. Al menos ahí es donde se dieron los primeros casos conocidos a nivel mundial del virus. Y creo que quizás sea también por eso, por lo que el Estado chino, el gobierno chino, decidió tomar unas medidas tan fuertes para demostrarle al mundo que sí, bueno, quizá China sea el origen o quizá nuestra reputación haya sido un poco mancillada por esto, pero nosotros somos capaces de controlar el virus y nosotros somos capaces de luchar contra esto, ¿no? Yo creo que esa fue una de las principales razones. La reputación en China, hemos hablado aquí una vez, tiene una trascendencia que no conocemos en Europa ya, ¿no? El tema del honor, la imagen, la reputación, ¿no? Eso es. En China se conoce, el término chino sería mianzi, que significa cara, ¿vale? Y hay un dicho en chino que es perder cara, ¿no? Perder cara significa pues perder reputación o que tu reputación se vea mancillada o afectada de forma negativa por un hecho, ¿no? La reputación en China es muy importante, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esa reputación en China, y lo hemos hablado varias veces a lo largo de estos años, añade lo que consideres pertinente, tiene que ver, desde tu punto de vista, con esa idea de que el ser y el deber ser en la sociedad, en la cultura china, son indisociables. Es decir, en Europa y en Occidente ha habido una brecha ontológica, por así decirlo, entre el ser y el deber ser. Esto lo hemos hablado más de una vez, que se ve representada en nuestra cultura de manera, ¿cómo decir?, paradigmática en Cervantes, en Quijote, ¿no? Como el personaje de Quijote, con la creación del antihéroe, de esa persona que denuncia la imposibilidad de unificar el ser y el deber ser, ¿no? Y de una manera burlesca, además, de una manera... se produce un abandono en Occidente, desde el comienzo de la modernidad hasta hoy, de esa unidad, que se ve expresada también, por cierto, en cierto grado, ¿no? En la ruptura entre razón y emoción del racionalismo, en fin, en esa serie de transformaciones de la modernidad. En China, sin embargo, el sujeto tiene que entregarse al colectivo, ¿no? Tiene que salvar su reputación casi a la manera del medioevo europeo o de la antigüedad clásica. ¿O te parecen comparaciones demasiado atrevidas? ¿Tú qué piensas con respecto a esto? Yo creo que son mundos culturales diferentes y por lo tanto este tipo de comparaciones que tienen sentido, bueno, este tipo de conceptos e ideas que tienen sentido en nuestra cultura, quizá no tengan tanto sentido en la cultura china. En la cultura china lo que pasa es que funciona mucho a través de conexiones personales. Es decir, los contactos, lo que nosotros conocemos como los contactos, allí la cultura de los contactos es mucho más fuerte que la que podríamos tener aquí. Y no significa que sean contactos en el sentido de corrupción, ¿no? De yo tengo muchos contactos y entonces puedo optar a mejores trabajos o puedo optar a mejores tales, no. Son contactos, es una red de contactos, una red de conexiones interpersonales que son las que mueven, lo mueven todo en China, lo mueven todo. Es decir, tú tienes negocios y si tienes contactos probablemente esos negocios vayan a ir bien. Si no tienes ningún contacto, pues a lo mejor te va a costar más, ¿no? A lo mejor eso también pasa en todas las partes del mundo, pero en China es muy importante esa red de contactos y por lo tanto también es muy importante la reputación, ¿no? Si tú tienes una mala reputación vas a tener pocos contactos, a lo mejor la gente no va a querer estar asociada a ti. Más que el tema de la reputación o de la importancia de la reputación tenga origen en un nivel
filosófico, como puede ser el deber ser, ¿no? Incluso nos metemos ya a niveles kantianos, creo que está un poco alejado de eso. Yo creo que más bien tiene un origen material. Es decir, podríamos utilizar más la antropología para explicar este fenómeno, es decir, la antropología material, ¿no? Es decir, en China la gente depende de sus contactos, los contactos son muy importantes, no voy a decir que dependen de forma completa, no, eso no es así, pero pues tienen una gran importancia y por lo tanto la reputación va unida a eso, ¿no? Esos contactos de los que hablas pueden ser comparados con la idea que hemos utilizado aquí de contrapoderes. Por ejemplo, aquí históricamente se ha considerado que la familia o la iglesia eran contrapoderes al Estado. Hoy día yo consideraría que esos contrapoderes han desaparecido en Occidente y que el individuo está sometido a dos grandes poderes, que son, por un lado, el poder coercitivo estatal y, por otro lado, el mercado, ¿no? Eso son como que el individuo está navegando en medio. La familia, que era quizás ese reducto. Michel Houellebecq, en el libro de las partículas elementales, tiene un momento en el que dice que la familia es los restos que quedaban del comunismo primitivo, ¿no? Del altruismo, ¿no? Sí. En la sociedad. Sí. Esa familia, esa concepción de la familia en Europa, por un proceso complejísimo, que hoy hay miles de podcasts y de cosas de contenidos culturales que analizan este problema. Desde luego, nosotros no vamos a meternos en ese berenjenal, pero ha desaparecido, y ha desaparecido también esa familia amplia que quizá, ¿no? Esos contactos, los amigos de tus padres, la gente la iglesia, ¿no? La gente de la asamblea, ¿no? Que te reúnes el domingo, que luego te ayuda. ¿Podría ser comparado a ese...? En primer lugar hay que decir que en China la estructura fundamental de la sociedad es la familia, es decir, el núcleo familiar es la estructura más fundamental de la sociedad. Por encima de esa estructura pues se encuentran otros elementos. Uno de los más fuertes es el nacionalismo, ¿no? Es decir, por una parte tenemos la familia como un elemento importantísimo ya en la cultura china, y a la vez pues también se ve de forma material y de forma realista en la sociedad. Por otro lado tenemos el nacionalismo como un elemento unificador, ¿vale? Más que de familias, de individuos, ¿no? Pues por una causa única, ¿no? En este caso China como nación, como entidad. Pero efectivamente yo creo que sí que es verdad que se podría entender que la familia podría ser un contrapoder al Estado, efectivamente. La familia es muy poderosa en China. Y vemos también que como ideal, ¿no? El propio Estado reproduce, y corrígeme si me equivoco, pero también esto lo extraigo de conversaciones que hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, en gran parte es un conocimiento que he adquirido gracias a ti. El Estado en China reproduce también la imagen de la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Es un Estado muy paternalista. Es decir, Xi Jinping es el padre, ¿no? El padre de la nación. Y efectivamente el Estado es como ese gran padre, ese padre que te cuida, que te protege, no te controla, te protege. Pues por tu seguridad. En China se utiliza mucho esa falacia de la seguridad, ¿no? Por la seguridad vamos a hacer esto, por la seguridad vamos a hacer lo otro. Por la seguridad estamos quitando libertades, por la seguridad estamos restringiendo esto, restringiendo lo otro, pero es por seguridad, no es porque queramos restringir nada. Pero es muy curioso una cosa. Muchos intelectuales en las últimas décadas hablan de que este proceso, porque por un lado Occidente tiende a individualizarse, el sujeto se enfrenta cada vez más de manera solitaria a la vida, sin la protección de esos contrapoderes que hemos dicho, ¿no? Sin la familia, sin la asamblea, la iglesia, la parroquia, o como lo quieras decir, el grupo de tu comunidad, ¿no? Pero por otro lado, el pensamiento se está volviendo más colectivista. O sea, el pensamiento a nivel filosófico y político en Occidente tiende a hablar de nuevo de derechos colectivos o grupales. Y hay mucha gente, muchos intelectuales que han dicho que Europa Occidente se está feminizando, como que la incorporación en masa en las últimas décadas de las mujeres a puestos de responsabilidad y de poder ha incorporado, porque la sociedad occidental, al estar dividida en razón por roles de género hasta hace muy poco tiempo, los hombres enfrentaban la vida individualista, por así decirlo, fuera de casa, y las mujeres eran las que mantenían
ese contrapunto colectivista, ¿no? de las relaciones. Entonces se dice, muchos intelectuales dicen que Europa se ha feminizado. Pero China es una sociedad colectivista, pero que es altamente... ¿Qué tú qué consideras? ¿Consideras que China es una sociedad patriarcal en torno a la figura del padre? O, ¿cómo definirías esos términos ahí? Vamos a ver. Aquí hay que entender que China está en un estadio material diferente al que tenemos en Occidente. Es decir, ¿vale? China está alcanzando los niveles de bienestar que nosotros teníamos aquí al final de los 80, a principios de los 90. Es decir, si nos imaginamos los niveles de bienestar como una especie de campana de Gauss, ¿vale? Pues China está ahora mismo llegando a la cima y Europa Occidente está bajando de la cima, está casi yendo en retroceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los efectos necesarios, ¿no? de eso son que cuando tú estás llegando a tu pico de bienestar, estás desarrollando tu país de forma material, los intereses sociales o las preocupaciones sociales más importantes son las que producen ese bienestar material, es decir, la producción, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tú ya tienes ese bienestar material, cuando tú ya tienes ese estado de bienestar, cuando tú ya tienes esa riqueza en tu país, eso produce una serie de consecuencias, como por ejemplo que tengas que trabajar menos horas, que tengas más vacaciones, que todo sea más accesible, que tengas más tiempo libre, y por lo tanto se produce, yo creo, que un fenómeno de ociosidad. Es decir, la gente es más ociosa, la gente está más ociosa, tiene más tiempo libre, tiene menos cosas que hacer, y por lo tanto se produce todo este tipo de elementos ideológicos que surgen de no tener nada que hacer, básicamente. En mi opinión, si tú miras a China y ves que una persona tiene que trabajar de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la tarde, esa persona no va a tener tiempo para ponerse a pensar que si vamos a hacer pues una ley, ¿no? donde los hombres puedan ser mujeres, las mujeres puedan ser hombres, ¿no? Ese tipo de preocupaciones no existen. Ese tipo de preocupaciones que nosotros podemos entender necesarias por el tema de la ideología de género, etcétera, etcétera, no existen. No existen porque están en un estadio material diferente al nuestro. Sí. Es curioso. Yo la interpretación que saco de estas ideas es que la incorporación de las mujeres a la vida pública ha hecho que ellas trajeran de la mano esas visiones más colectivistas. Pero bueno, de luego, estos son todo, también he de teorías, decir que en China la mujer está completamente incorporada al mundo laboral, de forma incluso mucho más acusada que aquí. Sí. La mujer en China trabaja. La mujer trabaja. Hemos hablado más de una vez tú y yo en alguna conversación que existen unas jerarquías muy marcadas en la sociedad china, ¿no? Esas jerarquías se ven reflejadas en no solo la propia estructura institucional o las narrativas políticas ligadas al mantenimiento de esa estructura institucional, sino que también en el propio día a día, ¿no? Las relaciones que hay a nivel familiar, laboral, hay unas jerarquías muy, muy marcadas, ¿no? Claro, a ver, esas jerarquías marcadas también tienen un sentido cultural del confucianismo, ¿no? En el que está por encima de ti está por encima de ti por algo, y por lo tanto lo que diga va a misa. Pero es que ese tipo de estructuras y jerarquías tienen ventajas y tienen desventajas. Vamos a ver, por ejemplo, imagínate en el trabajo. Tú en el trabajo no puedes contradecir a tu jefe, ¿de acuerdo? Tu jefe tiene siempre la razón, independientemente de que la tenga o no, ¿vale? Eso puede provocar que no la tenga y que por lo tanto haya un desastre, ¿no? Porque nadie puede decir nada en contra de él o de ella, entonces pues puede provocar eso, ¿no? Un problema, porque si está empeñado en algo que es erróneo, pues... ¿Te ha pasado esto? Ha pasado. Y te ha pasado durante la pandemia, además. Te ha pasado en momentos de... ¿Qué ocurre? Efectivamente, el mejor ejemplo que podemos poner ahora mismo fue la política de COVID-0 que hubo en China durante 3 años. Esa política es hija directa de el no poder debatirle o contradecir nada al jefe. Porque si hablamos desde un punto de vista estructural, a nivel político, ya no hablamos del mundo laboral, donde evidentemente esta estructura también se reproduce, o a nivel familiar no tanto. A nivel familiar, pues las estructuras están un poco más disueltas, ¿eh? Pero a nivel laboral, pues existe esa estructura donde el jefe es el que manda y el que se dice algo, pues todo el mundo lo hace y ya está, y no hay nada que debatir. Y a nivel político,
pues el jefe, ¿no? El jefe político de turno, o en el último caso, Xi Jinping, el presidente del país, es el que dice lo que va a misa. Y nadie puede decir que no. Nadie puede decir que no. O bueno, antes sí que había más debate en el Partido Comunista, en el comité del Partido Comunista, antes sí que había más debate, pero poco a poco ese debate se ha ido destruyendo, ha ido desapareciendo debido a que, pues sí que es verdad que Xi Jinping está tomando más y más y más poder. Entonces lo que pasó, por ejemplo, con las políticas de COVID-0 fue que, claro, China funciona de una forma piramidal. En la cúspide de la pirámide está, pues en este caso Xi Jinping, el presidente del Partido Comunista, y esa pirámide baja, ¿no? Y entonces se va redistribuyendo a los jefes, pues, provinciales, locales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hizo el Partido Comunista, que está aquí en la cúspide, todo esto se ramifica y entonces todos los que están abajo tienen que cumplir con esa directiva. Ahora, de la forma en que cumplan con esa directiva, depende de ellos. Es decir, ellos tienen que decidir que, por ejemplo, tiene que haber 0 casos de COVID aquí. Arréglatelas como puedas, ¿no? A lo mejor le dicen, tiene que haber 0 casos de COVID en Xi'an. Eso se dicen desde Pekín. Pues el mandatario de Xi'an tiene que decidir cómo lograr ese resultado de 0 casos de COVID. Entonces tiene que aplicar las políticas que vea necesarias. Claro, pero eso es lo que hablábamos desde mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor rizo el rizo demasiado, pero lo del ser y el deber ser, ¿no? Aquí debe de haber 0 casos de COVID. Claro. A lo mejor la realidad material no te permite que haya 0 casos de COVID. Por supuesto que no. Entonces hay una incapacidad de... Correcto. El ser y el deber ser, es decir, lo que es y lo que ellos quieren que sea, es imposible de conciliar. Es imposible de conciliar. El COVID no se podía parar. Era imparable. Entonces, ellos se empeñaron en pararlo, en que hubiera 0 casos de COVID, en sellar China, en aislarlo todo. Fue un fracaso absoluto. No sé cuántas personas no sé cuántas personas habrán fallecido o habrán sufrido daños materiales severos por culpa de esto. Yo creo que millones y millones de personas en China. Evidentemente los números no los tenemos ahora y puede que no los tengamos nunca. Pero fue un fracaso absoluto y fue eso, ¿no? El tema de que al ser esa estructura política tan jerarquizada y tan no dada al diálogo... Tú has visto burradas ahí, ¿eh? Yo he visto burradas. Pero antes de eso vamos a acabar con este argumento. Al ser esa estructura política tan jerarquizada y tan poco dada al diálogo, esas políticas que a lo mejor había mucha gente que estaba en contra, sí, pues se seguían produciendo porque nadie se enfrentaba, ¿no? al poder. ¿Y no te parece que esto guarda relación, por seguir con la comparación que he querido plantear antes del medioevo? Aquí, esas jerarquías, por ejemplo, que se veían claramente, ¿cómo decir?, representadas en la idea de la nobleza, la sangre, ¿no? Los estamentos, en la edad medieval o sea, en el medioevo y en la antigüedad clásica también se consideraba que los que tenían el poder lo tenían porque eran los mejores. Como que había una relación entre la aristocracia y su virtuosismo, por así decir, ¿no? Se consideraba que el poder no existía de manera arbitraria, sino que era una consecuencia de que efectivamente esas clases con poder estaban dotadas de mayor virtud, ¿no? Eso con la modernidad y sobre todo a partir de la Ilustración se rompe, es decir, empieza a considerarse que es la virtud lo que define el poder y no al revés. Es decir, como que el individuo, si prueba su virtud, ¿no? Que eso es la base del individualismo político realmente, ¿no? Puede escalar y conquistar el poder y no al revés. Y siempre que hemos visto que el colectivismo como doctrina política se aplica en un país, es muy conocido el caso de Chernóbil, ¿no? Las jerarquías se vuelven hiperverticales en lugar de volverse horizontales. Es curioso, es una contradicción de la naturaleza humana. Chernobyl es la mejor comparación con el COVID-0. Es decir, los que están abajo saben que está mal lo que está pasando, que no debe ocurrir, que no deberían hacerlo, pero lo hacen igual porque pues es una orden. Es una orden porque es una sociedad colectivista en la cual hay una verticalidad, ¿no? Sí. Tal cual. Eso es lo que pasó. Efectivamente. Es decir, hay una orden, lo tenemos que hacer, es una directiva que viene de Pekín,
pues lo hacemos. Independientemente de que pensemos que esté bien o mal. Y eso daba como resultado muchas situaciones muy, por así decirlo, kafkianas, ¿no? O faltas de... Pues sí, bueno, muchísimas. ¿Quieres hablar o puedes hablar de estos temas o prefieres que no...? No, voy a contar una. En primer lugar, he de decir que yo en China he pasado 9 cuarentenas. He estado encerrado en mi casa. Ahí las cuarentenas en China eran de estar encerrado en tu casa. No podías ni salir a comprar, ni salir a pasear el perrito, ni nada. Tenías que estar encerrado en tu casa. Entonces yo sufrí 9 cuarentenas, algunas de 5 días, otras de 2 meses, otras de una semana. 2 meses sin poder salir. Sí. De esas tuve 2 de 2 meses. Entonces, en una de esas me puse enfermo, ¿vale? Estaba yo en Xi'an, hubo una cuarentena muy fuerte en Xi'an en enero de 2022. Enero de 2022, que no me falla la memoria, 2021 estaba yo todavía, vale, sí, enero de 2022 hubo una cuarentena muy fuerte en Xi'an. Yo me encontraba allí trabajando ya en una escuela y nada, pues nos encerraron en casa y yo me puse enfermo. Me dio una especie como de infección de garganta, pues tenía fiebre, tos, síntomas bastante malos. Y nada, y estaba encerrado en mi casa, no podía salir. Entonces bajé, ¿no? Estaba el guardia de seguridad abajo en la puerta, bajé abajo de mi escalera y el tío no me quería dejar salir, le dije que tenía que ir al hospital, no me querían dejar salir. Y yo enfermo sin medicina, porque además dejaron de vender medicina relacionada con síntomas de COVID. Y tú puedes pensar, ¿pero por qué hacen eso? A ver, porque para cualquier venta de medicina relacionada con bajarte la fiebre, o quitarte la tos, o quitarte los mocos, todo eso tenías que tener el test de COVID en vigor. Es decir, un test de COVID de menos de 48 horas, negativo, para poder comprarlas. Sin el test de COVID no te dejaban comprar medicinas relacionadas con catarros. ¿Esto es porque el objetivo era demostrar que no había tantos muertos de...? No, el objetivo era que tú, si tenías síntomas que podían ser de COVID, sí, no pudieras comprarte medicinas sin ir al hospital a hacerte el test. Es decir, que no pudieras comprarte medicinas y quedarte en tu casa o no ir al hospital, no hacerte un test, ¿no? Simplemente comprarte medicinas y ya está, y pasar el catarro con ellas. ¿Y cuál es el objetivo final de eso? ¿Un mayor control? El objetivo final es, por supuesto, un mayor control de los casos de COVID. Es decir, que si tú tienes síntomas de gripe o de catarro, que pues son los mismos que el COVID, ¿no? Pues que tú tuvieras que hacerte el test. De nuevo, desde mi punto de vista, ¿no? Conflicto entre el ser y el deber ser, ¿no? Aquí. Sí, por supuesto. Bueno, entonces... Porque es decir, claro, efectivamente hay muchas enfermedades que producen síntomas parecidos a los del COVID. Sí. Es decir, que tú no puedas comprar medicinas, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, todo eso no se vendía. Tenía que venderse, si solo se vendía si tenías el test de COVID, ¿de acuerdo? Sin test no te lo vendían. No, de hecho no, estoy flipando, no, espérate, que no te lo vendían ni con test. No, tenías que ir al hospital. Claro, te lo tenían que dar en el hospital. Tú no lo vendían en las farmacias, es verdad, ni con test de COVID ni sin test de COVID. No. Hubo un momento, porque al principio se hizo con lo del test, pero llegó un momento en el que no te lo vendían ni con el test. Tenías que ir al hospital a que el médico te lo recetara y entonces te lo daban. Yeah. No se podía comprar, no había venta libre de ese tipo de medicamentos por el tema de control del COVID. Bueno, vale, lo que yo quería decir es que yo bajé, ¿no? A mi escalera, abajo. Es decir, se podía salir de tu casa como tal, pero no podía salir de la escalera, ¿vale? Bajé abajo y nada, y estaba el de guardia de seguridad. Le pedí que si podía ir al hospital, no me dejó ir al hospital. Llamé a la embajada. La embajada llamó a la comunidad y al gobierno de Xi'an para pues pedirles que me dejaran ir al hospital porque pues estaba bastante enfermo. Accedieron a ello. Me pidieron una ambulancia. Solo se podía ir al hospital en ambulancia, no podías, porque no había taxis, no había nadie, no había nada en la calle, estaba todo el mundo en su casa, ¿no? Y no podías caminar por la calle tampoco. Entonces solo tenías que esperar a que te viniera la ambulancia. Me llamaron a una ambulancia y nada, la ambulancia... Yo tenía el test de COVID, voy a decirlo porque esto es importante, tenía un test de COVID válido, pero le quedaban unas 5 o 6 horas para que se acabara la validez de 48 horas, ¿vale? Eso es un detalle importante para la historia. Total que llamaron a la ambulancia tardó 4 horas en llegar, evidentemente porque estaban los servicios colapsados, porque la única forma que había de ir al hospital era en ambulancia, es decir, todas las personas que podían haber ido al hospital por su cuenta tenían que utilizar una ambulancia también para ir.
Entonces imagínate las personas que tuvieran que darse quimioterapia o diálisis, todos esos tipos de tratamientos crónicos, pues imagínate que te pasa eso y tienes que ir a darte una quimioterapia. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero han tenido que pasar cosas durísimas. Sí, pues por supuesto. Ahí se ha muerto, ahí ha tenido que morir mucha gente por ese tema, por el tema de negación de servicios sanitarios o de colapso de servicios sanitarios, no porque no hubiera capacidad, sino por el tema de las políticas de COVID cero, ¿vale? Del tema de Porque hay que cumplir la política, sí. No puede haber improvisación, no hay improvisación. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que me recogió la ambulancia, pues yo bajé a las 9 para pedir la ambulancia me llegó sobre las 2:30, 3 de la tarde y mi test de COVID caducaba a las 3:15, tío. Tienes que tener el test de COVID válido dentro de 48 horas para entrar al hospital, ¿eh? Ojo, espérate. Total, que me lleva la ambulancia al hospital y cuando llego al hospital, macho, pues estaba, pues había como un blockade, ¿vale? En la puerta del hospital. Llego ahí, me piden el test de COVID, enséñame el test de COVID válido de 48 horas, es decir, que te lo hayas tomado dentro de las últimas 48 horas y que sea negativo. Total, que justamente le enseño el test de COVID y la enfermera coge el móvil y me dice, pero esto ha caducado hace 5 minutos. Claro, ahí ya se me cayó el mundo encima, le digo, bueno, ha caducado hace 5 minutos, pero es que estoy enfermo. Eso es un hospital. Me dice, no, es que no, si no tienes el test de COVID válido, no te podemos dejar entrar al hospital. Y digo, pero ¿cómo es posible esto? Si habéis tardado 4 horas en recogerme, ¿no? Pero ya esa es la cuestión. Que ha caducado por eso. Pero, tío, que los hospitales son para la gente enferma, tío. Sí. ¿No? ¿Cómo es posible que yo estoy enfermo, voy a un hospital y no me dejan entrar porque no tengo un test de COVID negativo? Sí. Aquí pasaron cosas similares, ¿eh? Ya, pero no, pero a ese nivel de... Pero aquí yo creo que porque los servicios sanitarios estaban colapsados. Sí. No porque... Ese hospital estaba vacío, Sergio. Ese hospital estaba vacío. Ahí no había colapso. Qué fuerte, ¿eh? Ahí no te dejaban entrar porque tenías el test de COVID inválido, pues eso, caducado. Bueno, total que... Y esto ya para rematar la historia, entonces llamé a mi escuela, ¿no? Ya como último recurso, porque yo sabía que mi escuela pues tenía algún tipo de conexión con este hospital. Llamé a mi escuela y les dije, oye, por Dios, hacer algo, llamar al hospital o algo y que a ver si por lo menos que me den un ibuprofeno, una medicina, algo, ¿no? Y llamaron y consiguieron, ¿no? que me tomaran la temperatura con el termómetro. Y dijeron, si no tienes fiebre puedes entrar. Si tienes fiebre no puedes entrar. En un hospital, ¿eh? Sí, tío. Y bueno, me tomaron la temperatura... Que sería al revés, prácticamente lo que... Sí, es una locura, es el mundo al revés, tío. Total, que me tomaron la temperatura y efectivamente pues, tenía fiebre, tenía 38 y pico de fiebre. Y nada, pues me dijeron, pues nada, macho, te vuelves a tu casa, no puedes entrar. Con 30 y pico de fiebre, 38 y pico de fiebre, sin medicina, sin nada, se había hecho el viaje para nada... Me devuelve la ambulancia a mi casa, me tienen fuera en el frío esperando para entrar 2 horas, porque tenían que firmar unos papeleos porque yo había salido, tenían que firmar papeleos para que volviera a entrar. Una pesadilla. Hay que decir una cosa, sí. que estuviste en un estado grave de salud. O sea... Sí, estuve en un estado grave de salud, efectivamente. Y bueno, lo que pasó fue que... Podías haber palmado perfectamente en China. Sí, podría haber muerto, sí. O sea, tenías, si se puede decir, ¿no? Tenías en los pulmones ¿qué era exactamente? Bueno, tuve neumonía, sí. Pero eso te derivó luego en Eso fue otra cosa, otra cosa. Lo que quiero decir es que cuando entré en mi comunidad y justamente estaban haciendo test de COVID abajo, tío. O sea, que me hicieron el test de COVID, me fui para mi casa otra vez, ya me tumbé allí, ¿no? Y dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Me tumbé en el sofá, macho, me quedé dormido y al día siguiente me desperté y estaba bien. Y estaba mejor, me encontraba mejor. O sea que mi cuerpo como que se recuperó solo. ¿En ese momento conocías a tu mujer o todavía no? La conocía, pero ella no estaba conmigo, estaba en Dachín en ese momento porque se había ido a pasar el año nuevo con su familia allí a Dachín. Ya. Entonces... se había ido por un tema de papeles o... no me acuerdo exactamente a qué se fue. No, porque pasó el año nuevo conmigo, pasó el año nuevo conmigo porque el año nuevo fue a febrero. Y esto terminó sobre febrero, a final de febrero creo que ya había terminado ya. Ella se fue por un tema de papeles, entonces yo estaba solo en casa. Qué duro, tío, qué duro. Sí. Y fue una pesadilla, mucha gente... ¿No podías volver a España? ¿No podías nada? No, mucha gente se movilizó para ayudarme. Ese momento había muchísima gente, ¿no? que
pues me llamaban, ¿no? Todo el rato, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Oye, ¿necesitas algo? Pero que no podían hacer nada. Vecinos, ¿no? Y gente La única persona que me ayudó... que conocías por allí, ¿no? Sí, la única persona que me ayudó, y esto fue, le agradeceré toda mi vida a esa mujer, pues una anciana, una abuela del piso de al lado, que la mujer me daba comida, me daba dumplings, tío, y me dio medicina también, que tenía pues bastante, y me dio, y ya pude empezar a tomar porque esa señora se enteró de mi situación y la mujer pues se implicó, ¿no? Y me dio un montón de cosas, medicina, comida. Pero es increíble lo que acabas de decir, ¿no? O sea, vas al hospital en un estado de salud grave, con casi 39 grados de fiebre, el hospital no está lleno y no te atienden porque el test te ha caducado hace 5 minutos. Te tienen 2 horas en la... De nuevo, lo que decíamos, esos sistemas basados en el orden, en un orden total, en unas jerarquías, en una deontología tan marcada, luego cuando se producen situaciones de caos, no logran confrontar... No, porque no existe la improvisación. No existe la improvisación. No existe el sentido común a la hora de tomar decisiones. Se rigen por las reglas de forma absoluta. Si una regla dice esto es así en todos los casos. Y evidentemente las reglas no deberían funcionar para todos los casos. Las reglas tienen que tener excepciones. Sí. Es que si no hay excepciones, es que la realidad es demasiado compleja como para reducirla a una norma. A un sistema ideológico cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Sí. Cualquier sistema ideológico que quiera comprimir la realidad es necesariamente autoritario porque presume que conoce lo suficiente de la realidad como para... Efectivamente. Para describirla. Y es que eso no lo ha logrado ni siquiera la ciencia más avanzada. Es absurdo. Entonces, vale, voy a contar una última cosa de esta epopeya, de la odisea aquí. Pues al día siguiente de que me pasara a mí eso, me mandaron otra ambulancia, porque evidentemente yo seguí en contacto con la embajada, y entonces me prometieron que al día siguiente me iban a mandar otra ambulancia. Y ya con el test nuevo que me hicieron el día anterior, ya conseguí ir a otro hospital. Y en ese hospital ya me atendieron en el servicio de urgencias. Estuve todo el día allí. Luego cuando salí no había taxis ni había nada para volverme a mi casa. Y unos policías pasaron por allí y les dije, oye, ¿cómo me vuelvo a mi casa? ¿Qué hago? Estaba bastante lejos el hospital. Y nada, ellos cogieron, llamaron a un taxista y lo hicieron bajar para llevarme a mi casa, ¿no? O sea, así que en cierto sentido sí que hubo ahí un poco de improvisación, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero bueno, independientemente, quiero contar una cosa que pasó que fue también bastante grave. Al día siguiente de que me pasara a mí lo que me pasó en el hospital, que no me dejaran entrar por el tema del test de COVID, fue una mujer embarazada de 8 meses, con problemas. Y llegó allí al hospital porque estaba abortando y no tenía el test de COVID en orden. Y nada, se abortó ahí. Abortó en la puerta del hospital, delante de todos. No la dejaron entrar. No, la dejaron abortar ahí. Todo lleno de sangre, hubo un vídeo bastante terrorífico. Y eso provocó una serie de quejas y una serie de protestas. Eso provocó protestas a nivel nacional. Y eso fue en el mismo hospital donde me pasó eso, en la misma puerta al día siguiente. De esto hemos hablado también. El fenómeno del COVID es posiblemente, bueno, justamente tú has vivido durante estos años, así que quizá no tienes un conocimiento de qué otros acontecimientos o eventos de las últimas décadas han podido tener reacciones similares, pero el fenómeno del COVID sí que ha supuesto una reacción política clara en la sociedad china que... Entonces, claro, yo quiero decir que la sociedad china o China tiene muchas cosas buenas a nivel social, pero también tiene las desventajas o la desventaja de tener ese sistema político vertical, ¿no? Entonces, pero bueno, pues tiene ventajas, tiene desventajas, tiene cosas buenas, tiene cosas que se pueden mejorar. Yo quería decir también... Se me ha olvidado lo que iba a decir, macho. Estamos hablando de esa reacción política que está habiendo. Vale, sí, la reacción política, vale. La reacción política más fuerte, que fue la que hubo al final de la política de COVID-0, el final de la política de COVID-0 ocurrió en diciembre del 2022.
No, diciembre de... Hace un año, justamente. Sí, hace un año, justamente. Diciembre de 2022. Correcto, diciembre de 2022, que fue cuando hubo un incendio en un edificio en Xinjiang. Uh-huh. El edificio estaba encadenado, estaba cerrado con cadenas. No dejaron entrar a los bomberos. Y se murió todo el mundo que había en el edificio. Se murieron quemados o ahogados. Y no dejaban entrar a los bomberos. No dejaban pasar a los bomberos porque estaba en cuarentena el edificio. Y la gente se murió. Para que veas, es decir, la norma dice que no puede pasar nadie porque ese edificio está en cuarentena, se quema el edificio y aquí no puede pasar nadie porque la norma dice que no puede pasar nadie. Es decir, no hay excepciones de ningún tipo. ¿Por qué pasa esto? Porque si me lo ha dicho el que está por encima de mí y yo desobedezco, y porque yo desobedezco pasa algo con el tema del COVID, es decir, se expanden los casos, a mí me joden vivo. Porque yo he desobedecido al que está por encima de mí. Yeah. Si yo me aseguro, aquí no pasa nadie, y no es mi culpa que se haya quemado el edificio, yo me salvo. Entonces también hay una situación de, bueno, yo hago caso a lo que dice y la norma, independientemente de lo que pase, yo estoy seguro, estoy bien. También existe esa mentalidad. Esa sumisión a instancias superiores es lo que hace que en última instancia el individuo no se responsabilice nunca de sus acciones, básicamente, ¿no? Como que... Efectivamente, sí, por supuesto. Entonces, por lo tanto, ese individualismo político que tal y como lo conocemos aquí, sociológicamente no casa con la cosmovisión china. Y yo te quería preguntar, mucha gente, cuando se habla del fenómeno del socialismo, uh-huh, y en perspectiva histórica analiza, ¿no?, cómo pudo triunfar en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no?, o en diferentes lugares de América Latina, de África, etc. Pues a veces apunta a razones de tipo materialista, como esto es lo que tenía que ser porque la sociedad es el único sistema moderno que admite, o a veces hace la lectura contraria, ¿no?, idealista casi, de decir que se puede llegar a convencer a la gente desde las ideas e imponer una transformación de tipo sociocultural, ¿no? Uh-huh. En el caso de China, China es un mundo que permanece relativamente al margen, porque bien sabemos que hay en el 19 este problema con Inglaterra, el opio, el siglo de la vergüenza, tal, fin. Pero más o menos es una esfera cultural que se ha mantenido alejada y que no ha entablado un debate como el que pudimos tener aquí durante la Ilustración o con el tema de la modernidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú piensas que el socialismo es una consecuencia natural de la incorporación de China a la sociedad moderna dentro de su cosmovisión? Porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que un país que es la civilización más antigua y con perpetuidad, ¿no?, sin interrupción del mundo, que también tenía una tradición religiosa y filosófica, ¿no?, que ahora ha sido absorbida por el nacionalismo en una parte, ¿no? ¿Cómo es posible que en esa civilización tan antigua llegase a implantarse el socialismo? ¿Tú crees que es algo...? Ay, hombre, si lo piensas, tiene más sentido que en una cultura como la China y en una sociedad como la China se dé el socialismo antes que el liberalismo, ¿no? Es decir, una sociedad donde ya existían esas jerarquías, esas estructuras jerárquicas verticales, son mucho más dadas a que exista un estado totalitario, un estado donde, pues eso, vertical, ¿no?, a que haya un estado liberal. Entonces yo creo que es casi lógico, ¿no?, que se haya implantado el socialismo en China. Es una consecuencia natural, por así decirlo, creo que, ¿no? Más que natural, es casi una especie como de continuidad, ¿no? de lo que había en el Estado chino anterior a la Revolución Cultural y anterior a que destruyeran la última dinastía. Pero fíjate que es curioso porque en Occidente nosotros necesitamos de relatos universalistas, de... Ellos, en China han logrado crear una narrativa que es la de la nación china. Uh-huh. Han sustituido la raigambre religiosa por el nacionalismo. Uh-huh.
y encuentran satisfacción en ese propósito. Es decir, no necesitan, como vemos que Occidente da vuelta siempre el círculo, ese destino manifiesto redentor del resto de la humanidad, ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿O tú crees que sí que hay un poco de eso? Yo creo que no. No lo necesitan, ¿no? Yo creo que no. Se necesitan a sí mismos y punto, ¿eh? Efectivamente, yo creo que no. No creo que exista... Dentro de los chinos no tienen como objetivo invadir el mundo, ni conquistar el mundo, ni... Ni en un sentido cultural, ni en ningún sentido. No lo tienen. Eso no existe. Eso es más de las culturas occidentales. Son más culturas expansivas. Los chinos no son expansivos a nivel cultural. Es decir, no quieren imponerte su cultura, no quieren imponerte sus leyes. Quizás son más expansivos a nivel económico. A nivel económico, los chinos son muy materiales. Son muy materiales y son bastante pragmáticos. Entonces, a ellos lo que les interesa es pues el bienestar, ¿no? Su bienestar, evidentemente. Entonces eso casa mucho con el expansionismo económico. Sí, sí. Pero no creo que no tienen una devoción o una intención, ¿no? De, pues un poco como lo que hace Estados Unidos, ¿no? De expandir su cultura y globalizar el mundo, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido también alguna conversación y esto me parece altamente interesante y un tema quizá algo desconocido desde Occidente. A pesar de ese particularismo del caso chino, o quizá de los países de la sinosfera piensan todos de una manera muy parecida. Tenemos aquí enfrente un mapa mundi que estamos viendo. Algunas de las ideas de Occidente se han filtrado en China. Empieza a haber reacciones y yo he hablado contigo algo que si quieres tratarlo aquí, que es un poco la liberación sexual que está habiendo en China. Algo de eso está viendo, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo a este respecto? ¿La familia se está viendo resentida con esto? ¿Cómo está...? A ver, en China, lo que yo creo que más... A ver, yo creo que por el tema del progreso económico que está viendo en China, el progreso material que está viendo en China, en las sociedades donde hay una economía avanzada, por ejemplo, las familias se resienten como entidad social. Es decir, ¿por qué? Porque cada vez se tienen menos hijos, por ejemplo, ¿no? El hecho de juntarnos para tener hijos, yo creo que es la idea principal, ¿no? La razón principal por la cual se tiene una familia. Si no vamos a tener hijos, ¿para qué vamos a hacer una familia, no? Entonces, con el descenso de la demografía, la familia se resiente como entidad estructural, ¿no? ¿Qué pasa? Es lo que está pasando en China. En China ahora mismo se eliminó ya la ley del hijo único y ahora se ha puesto que todo el mundo puede tener hasta 3 hijos, ¿no? Pero nadie está teniendo 3 hijos. Es decir, la demografía está cayendo por el progreso económico. En todos los países donde hay un progreso económico fuerte, pues la vida se vuelve más cara, el poder adquisitivo también crece, pero eso hace que la gente tenga que, por ejemplo, pasar un periodo de entrenamiento mucho más largo para adquirir un trabajo, ¿no? Tener una carrera, un máster, etcétera, etcétera. Eso hace que no tengas, 30 años hasta que puedes tener un sueldo un poco estable, ¿no? O puedes empezar a formar una familia y ya pues quizás sea un poco tarde, ¿no? A los 30 y pico años, pues no puedes tener tantos hijos. Sobre todo para las mujeres, ¿no? Claro. Sí, sobre todo si dices que la mujer está totalmente ya incorporada, ¿no? Sí, en China a la vida social, ¿no? Sí. Y política, económica. Efectivamente. Entonces la gente está centrada en sus carreras. Pues en China hay un movimiento muy parecido al que hay aquí, en el sentido de que la gente está centrada en sus carreras, todo el mundo va a la universidad lo prestigioso, como ocurre aquí en España también. La universidad, si no vas a la universidad, pues se te ve como un poco un fracasado. Entonces... la universidad es eso, lo prestigioso. Bueno, allí incluso si no entras en una universidad de cierto prestigio también casi eres un fracasado, ¿no? Como que hay una jerarquización. Hay una jerarquización, ¿no? De todo, evidentemente. Sí, por ejemplo, hay universidades de 3 niveles y depende de tu nota en el Gaokao, pues puedes ir a una o a otra, efectivamente. Entonces los títulos no valen lo mismo. Un título, por ejemplo, de medicina de una universidad de nivel 1, pues va a valer más a nivel laboral que un título de medicina de una universidad de nivel 2 o nivel 3. No es como aquí, que si tienes un título tiene una validez equivalente allí. Bueno, a ver, el título es el mismo, lo que pasa es que cuando te vayan a contratar, pues van a ver, el que te contrata dice, vale, tú entraste en esta universidad, pues vamos, como decir, contrata a un tío de Oxford o a un tío de
De la Universidad de la UMH, de Alicante. Sí, la UMH. Bueno, el tema es que con respecto a la liberación sexual, esa moral de la familia, dices que es una sociedad muy materialista, pero esa moral de la familia estaba sostenida sobre la religión, ¿sobre qué está sostenida esa moral familiar? Está sostenida por la cultura. Pero esa cultura, al abandonar Sí. esa cultura, al haber roto, diríamos, con su raigambre, con ese salto adelante, renovación cultural, etcétera, ¿sigue teniendo un sustrato sobre el que arraigar o piensas que puede suceder lo mismo que está sucediendo en Occidente? Yo creo que la revolución cultural no rompió con la cultura china. No. No. Yo creo que la revolución cultural rompió con la realidad material de China cuando ocurrió. Pero la cultura china se ha mantenido y la importancia de la familia se mantiene porque es una cultura confucianista. Y el confucianismo dice que la familia es lo más importante, sí, lo más importante. Entonces, a pesar de que, porque China es uno de los países que tiene un porcentaje de ateísmo mayor del mundo. Sí, la religión es absolutamente nimia, es decir, y no necesitan de religión para mantener su sistema moral. ¿Cómo está impactando esa liberación sexual, por ejemplo, tú, en tu experiencia con lo que has visto? A pesar de eso, esa unidad, por ejemplo aquí en Occidente, bueno, en el caso de España, que es el que nosotros conocemos, la unidad familiar se está manteniendo en gran parte por los padres, no porque nosotros estemos creando... Sí, porque nosotros ya hemos creado ningún tipo de familia. Claro. Sí. Entonces, realmente, llevamos ya 20 o 30 años en los cuales no hay renovación generacional, por así decirlo. ¿Eso está pasando en China también? O sea, ¿cómo está repercutiendo...? Vale, a ver, en primer lugar, la liberación sexual, ¿vale? O, por así decirlo, el hecho de que haya más encuentros sexuales casuales, ¿no? En China. ¿Se está normalizando eso? Se está normalizando, evidentemente, sí, se está normalizando. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones de encuentros, ¿no? De esa índole, ¿no? Por ejemplo, hay Tinder. Hay Tinder que en chino se llama Tantan, que significa hablar, charlar, ¿no? Hay Tantan y hay un montón de otras aplicaciones que la gente utiliza para tener encuentros pues de tipo ya sea sexual o amoroso, como lo quieras llamar, como nosotros utilizamos Tinder, ¿no? Entonces eso se ha puesto de moda. Evidentemente en China hay más secretismo acerca de eso, es decir, no se avienta, no se dice a los cuatro vientos, ¿no? Que he quedado con esto, o he hecho esto, he hecho lo otro. Es una sociedad más íntima, eso sí que es verdad. Es una sociedad donde lo privado es privado, ¿no? Y entonces yo puedo quedar con esta persona, pues a lo mejor tengo un encuentro casual con esa persona una noche, y eso es privado, ¿no? Eso no, a lo mejor no se lo cuento a mis amigos. Sí. Pero se hace, sí, como aquí. Incluso yo diría que la frecuencia es más o menos la misma. Yo creo que la gente pues tiene sexo como se tiene aquí. Sí. Sí. Bueno, aquí se dice que la sexualidad ha caído mucho en las últimas décadas con la disolución de la monogamia, por así decirlo, ¿no? Que está habiendo... Hay un mayor deseo porque debido a las redes sociales o a la normalización del uso de la pornografía, mucha gente tiene una libido, no voy a decir una libido mayor porque luego hay mayor porcentaje también de disfunción eréctil debido a todo esto y tal, pero sí que hay un deseo más generalizado. Sin embargo, la sexualidad ha caído según se apunta. Quizá hay menos contacto sexual físico a nivel interpersonal, ¿no? Más la gente tira más de porno, ¿no? Yo desde mi punto de vista creo que hay una concentración de la sexualidad en pocos hombres hoy día. Creo que las redes han facilitado que pocos hombres acaparen la atención de muchas mujeres, ¿no? Como que al desaparecer... O sea, el individuo hoy, hemos dicho, ¿no? Que ya está entre las dos fuerzas, la del Estado y la del mercado, ¿no? Y ha desaparecido el grupo, la asamblea, la familia, todos esos contrapoderes. Y yo creo que eso también forma parte de un marco general también en el cual el individuo, debido a esas tecnologías como las redes sociales que nos permiten estar conectados con tanta gente de tantas partes de golpe, pues también el marco de socialidad o sociabilización, no sé cómo decirlo. Sociabilidad y de comparación, pues ya no es el cercano, sino que es el que ves en redes. Ya, yo creo que... Entiendo. Sí.
Bueno, en China las redes también son muy importantes, la Sí. gente también está muy enganchada a ese tipo de cosas, que si al TikTok, que si al WeChat y a otro tipo de redes que tienen ellos. Pero bueno, yo creo que a nivel, lo que estábamos comentando, a nivel sexual o a nivel de encuentros esporádicos o de hacer cosas, pues más o menos se puede comparar con Occidente. ¿Y cómo se percibe allí el sexo? En las ciudades, por lo menos, yo no sé cómo serán los pueblos pequeños. Tiene ese halo, ya claro, a lo mejor te vas a la China rural, Claro. pero ese halo sacramental que tenía aquí el sexo antes, ¿existe en China o no? ¿Hay una sacralización de la sexualidad, de la virginidad, de todo ese tipo de cosas o no? ¿O eso no, en su concepción del mundo no existe como en la nuestra? No. Como existía en la nuestra. Probablemente exista o fuera importante quizá antes, ¿no? Pero o quizá en algunos entornos en China existe, pero yo nunca he escuchado nada al respecto de que sea importante que una mujer sea virgen, ¿no? Por ejemplo, antes del matrimonio. No lo he escuchado. Yo diría que no. Pero no te puedo decir que no haya, no te puedo decir que probablemente... O sea, yo he leído libros donde sí que se menciona que el chunyu, es decir, la mujer virgen, pues sí es importante, ¿no? Pero yo creo que eran libros antiguos. Sí, quizá evidentemente es como lo era aquí, ¿no? Aquí también era muy importante antes, y ahora ya no, pues más o menos yo creo que ha ocurrido lo mismo en China. O sea que ciertos procesos sí que pueden ser más o menos comparados, ¿no? Entre la sociedad china y la sociedad occidental. Sí, por supuesto. No te pueden imaginar las similitudes que hay entre China y España, por ejemplo. Sí. Somos muy similares. Sí, a nivel social. A los chinos les gusta también salir a las terracitas. ¿Sí? Claro. Pero ahí no hacen cerveza y aceitunita, no, es otra cosa, ¿no? No, cerveza y aceitunita no, pero barbacoa. Sí. Claro, barbacoa, cervecitas, con los amigos, salir, todo eso está igual. Se hace un poco de forma un poco quizá diferente. La mayoría de las personas salen a cenar más que a beber. Sales a cenar y bebes, ¿no? Y luego a lo mejor te quedas por ahí. Pero no hay una diferencia social como la puede haber entre España y Japón, ¿no? Donde en Japón creo que todo está mucho más dictaminado por las reglas sociales, a nivel de que si quieres quedar con una persona tienes que pues eso, ¿no? Concertar la cita casi, ¿no? Como si fueras al médico. No, en China sí que hay una espontaneidad social. Hay una espontaneidad social que hace que sea bastante parecido a lo que tenemos aquí en España, y sobre todo también la importancia de la familia también concuerda con al menos, bueno, lo que nosotros tenemos aquí en España, ¿no? Para los españoles también la familia es importante, aunque como tú bien decías antes, esa importancia se va disolviendo, ¿no? Y se va, el individuo cada vez está más aislado y cada vez tiene menos elementos de apoyo como la familia. Sobre todo yo creo que eso está pasando más en países como Estados Unidos, Canadá, etcétera. Aquí le falta un poco más, le falta por llegar. Está llegando. Quizás estamos a medio camino entre lo que sucede en Estados Unidos y lo que hay en China, ¿no? Efectivamente. Es como un medio camino el nuestro, ¿no? Sí. Países mediterráneos, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos también una cultura un poco más diferente, ¿no? Un poco más fuerte. No es una cultura anglosajona. Los países anglosajones sí que están bastante jodidos con el tema de la familia. Sí. Bueno, y ya por último, quiero que abordemos, porque hemos hablado de esa verticalidad de la sociedad china, de esa dificultad de lidiar con el caos o con improvisar, ¿no? Con la improvisación. Un último punto. El tema de lidiar con el caos, quiero decir que se debe no a que los chinos no puedan lidiar con el caos, es decir, no que sean incapaces, sino se debe a la estructura, la estructura sociopolítica, vertical. A las consecuencias que tiene desafiar a alguien que está por encima tuya, ¿no? Que pueden ser incluso peores que dejar que se queme el edificio. Dejar que se queme el edificio. Sí. A ti, a nivel personal, puede ser peor. Aunque luego, por ejemplo, las personas a los que se consideró responsables de no dejar a esa mujer entrar en el hospital cuando la chica tuvo un aborto, a esas personas se las despidió a todas y el hospital se cerró durante 3 meses para renovar toda la plantilla. Es decir, en China una cosa muy importante es, como había dicho antes, la cara, es decir, la reputación. Ya. Si tú has... Mira, pues si ese desastre, si esa tragedia hubiera ocurrido en silencio, si nadie se hubiera enterado no habría pasado nada. Pero como se enteró todo el mundo y eso provocó protestas, entonces claro, ahí se tuvo que hacer algo, se tuvo que demostrar
que el Estado castiga ese tipo de comportamientos. Entonces se les castigó a ese hospital, al hospital lo destrozaron, vamos. Pero tú fíjate qué aproximación, ¿no? Porque si ese edificio, ¿no? Se hubiese atendido, ¿vale? No hubiera trascendido la noticia, y seguramente por haber desafiado la jerarquía, ¿no? Las personas que hubiesen atendido ese edificio contra la normativa del COVID hubiesen tenido unas fuertes represalias, ¿no? Personales. No se hubiese valorado la labor de romper la norma en ese momento, porque al final cuando rompes la norma para que algo no se rompa, pues hay un mantenimiento, no hay una percepción de la pérdida. No sé exactamente. Cuando tú mantienes algo no hay una percepción de la pérdida. Sí. Ahora, cuando pierdes algo, cuando se produce una consecuencia negativa, sí que se toma en consideración en retrospectiva, Claro. el coste de no haber actuado, ¿no? Efectivamente, es decir, por ejemplo, yendo al caso de la mujer esta que perdió a su hijo, Sí. el hecho de que dejaran que eso ocurriera sin hacer nada, ¿no? Porque no tenía el test de COVID válido, eso, si hubiera pasado en silencio, pues se habría ocultado, pero como se extendió, o sea, la gente se enteró, todo el mundo, eso fue, vamos, trending topic en las redes sociales chinas. Pues entonces se tuvo que actuar, se tuvo que demostrar que había consecuencias para aquellos que cometían actos así, aunque esos actos fueron cometidos siguiendo las órdenes de los que luego dicen que hay que castigar, ¿no? A los que no siguen a los que siguen sus órdenes, ¿no? Es decir, tú sigues las órdenes de un tío que te ha dicho no abras a nadie, no dejes entrar a nadie que no tenga el test de COVID válido. Al seguir esas órdenes, evidentemente, no dejas entrar a la gente que se está muriendo, que tiene que necesita ayuda urgente. Esas personas sufren las consecuencias. Tú has hecho lo que te decía el tío de arriba, Sí. pero como eso se ha expandido y ahora todo el mundo está protestando por culpa de eso, ahora hay que demostrar que eso se castiga. Por lo tanto, tú coges al tío que había seguido tus órdenes y le castigas. Le dices, oye, esto es culpa tuya. Pero Es un sinsentido, ¿no? Pero sí. ¿No te parece que esto es una consecuencia natural en una sociedad materialista? Porque tú tienes una serie de principios o de valores o de, sí, por así decirlo, virtudes metafísicas, ¿no? Uh-huh. A las que te puedes acoger en una circunstancia de improvisación. Dices, bueno, no lo hice para desobedecer las órdenes, que eso sería una relación puramente material de poder, ¿no? Sino que lo hice para obedecer estos ideales, ¿no? Claro, a En ver. una sociedad que es puramente materialista, solo ahí queda el poder, ¿no? Solo queda el poder. Porque al final, el que está por arriba no paga. El que está por arriba no paga. Sí, el que está por arriba, sí que es verdad que estás en una situación bastante delicada. Si tú eres el que está decidiendo qué hacer en ese momento. En mi caso, por ejemplo, mira, si yo tuviera que decidir, evidentemente yo soy español, pues yo tengo una cultura española, ¿no? Y tengo una serie de pues, ideas y una educación diferente. Sí. Pues yo salvaría a la persona y si luego me castigan y me despiden, pues oye, mira, por lo menos he cumplido mi deber como médico, he salvado a la persona y vale, pues me castigan, pues bien, pues yo me voy a mi casa con la conciencia tranquila. Claro, tú tienes tu ¿cómo se dice? Claro. El código deontológico, Claro, ¿no? De los médicos, claro. al que puedan acogerse, ¿no? Pero es que ellos también lo tienen, Lo tienen también. claro. Pero es que es muy complicado, es muy complejo. Entonces imagínate, tú eres el director del hospital, ¿no? Y a ti te llega una persona que no tiene el test de COVID y se está muriendo. La tienes que atender, pero no tiene el test de COVID. Como le dejes entrar y el virus se expanda porque esa persona tenía COVID, es el fin de tu vida. Es increíble. Es el fin de tu carrera profesional. Sí. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes una familia, tienes gente que depende de ti. ¿Arriesgas tu carrera o salvas a la persona? Es un conflicto moral. Pues en ese caso decidieron arriesgar su carrera y la perdieron. No salvaron a la persona y perdieron su carrera. Perdieron todo al final. Claro, perdieron todo porque como se hizo trending topic. Ya. Es muy fuerte. Y bueno, ya esto Sí. con lo que quería cerrar es, en esa sociedad vertical, ¿qué estás viendo tú y qué piensas que deriva puede tener esto con el desarrollo de las inteligencias artificiales? Uh-huh. Porque me da la sensación de que, y esto es pronóstico de Marx, ¿no? De que la tecnología va a sustituir el trabajo y vamos a necesariamente, ¿no? La historia de manera necesaria avanza hacia el colectivismo. No sé si llegaremos a una sociedad colectivista
que sea benevolente, por así definirla, o que conserve algunas de esas virtudes o valores que hoy consideramos fundamentales con respecto a los derechos del individuo, etcétera, que en nuestra cosmovisión tenemos. Pero creo que vamos hacia ese camino a nivel global, debido a la inteligencia artificial. Yo quería preguntarte, ¿tú qué has visto en la sociedad china con respecto a eso, al control, a la fiscalización de la persona, ¿sabes? A la vigilancia con tecnologías y con... ¿Puedes hablar de esto? Sí, sí. No, claro, no hay ningún problema. En primer lugar, en China hay muchas más cámaras que aquí. Es decir, hay cámaras en todos los sitios. En todas las esquinas hay una cámara. En todos los ascensores hay una cámara. En todos los lugares. Hay muchas cámaras de tráfico también. Entonces, claro, lo tienen todo grabado, ¿no? Por así decirlo. Luego, además, todo el mundo lleva un móvil con cámara. Es decir, eso permite controlar mucho mejor a la población, ¿no? Tener identificados a los individuos de mucha mejor forma. Luego, por ejemplo, todos conocemos, o bueno, no sé si todos lo conocen, pero en China no es accesible el Internet global. Internet no es accesible en China a nivel... Es decir, no puedes utilizar Google, no puedes utilizar YouTube, no puedes usar Facebook o Instagram. No puedes acceder a páginas de buscadores, bueno, pues eso, como Google. Es la intranet china la que hay. Y si quieres acceder al Internet, tienes que hacerlo con una VPN, ¿no? Porque hay un firewall. Entonces, evidentemente, también ahí filtran mucho de lo que viene del extranjero, que pueden ser ideas que en contra de China, ¿no? O propaganda en contra de China. Bueno, lo hacen también, evidentemente, para que la gente pues no tenga ese acceso tan libre a ciertas informaciones que quizá el gobierno chino no quiere que se sepan. Es una forma de controlar la información que tiene la población, evidentemente. Aparte de eso, pues... Y allí no hay estos debates que tenemos aquí, ¿no? Que aquí hace poco en la Comisión Europea se han firmado una serie de leyes. Algunos países como Italia ya vemos también que se anticiparon a eso para controlar la expansión de las inteligencias artificiales, etcétera. Allí se da por sentado que si es beneficioso para aumentar la eficiencia de la maquinaria estatal o lo que sea, se aplica y punto, ¿no? Y... Bueno, por ejemplo, ChatGPT no está permitido en China. De hecho, ChatGPT no ofrece sus productos. OpenAI no ofrece sus productos en China. Tienes que acceder a ello con una VPN. La inteligencia artificial es un tema muy oscuro en China. No es que no hay mucha información, no hay ningún tipo de... Yo creo que no ha habido ningún tipo de pronunciamiento acerca del tema por parte del gobierno. Es algo que es muy nuevo y la verdad es que China en ese sentido es un poco lenta para enfrentarse a este tipo de novedades, ¿no? Hay mucha gente que usa ChatGPT y en las redes chinas, tú ves TikTok, el TikTok chino o cualquier red china y hay un montón de vídeos que te enseñan cómo usar ChatGPT o gente usando ChatGPT para cualquier cosa. Es decir, que es que en China hay un fenómeno muy curioso, que es que hay algo que está prohibido, pero se da mucha banda ancha. Hay mucha mano suelta, ¿no? Para, por ejemplo, si tú usas una VPN, las VPNs están prohibidas, pero si tú usas una, a ti no te va a pasar nada. Está prohibido, yo creo que más... ¿Pero te tienen localizado, tú crees? ¿Crees que ellos saben si estás usando una VPN o no? ¿O no llega a ese punto de control? No tengo ni idea. Yo supongo que sí. Que sí, pero no lo sé. Yo no he tenido ningún tipo de incidente de ese tipo del que me hayan dado un toque o me hayan dicho, oye, estás hablando aquí de esto, estás hablando aquí de lo otro. No me ha pasado nunca nada de eso. Yo he tenido muchas conversaciones por WeChat, tanto por WeChat como por WhatsApp desde China, acerca de China. He hablado mal, he hablado bien de China, he dicho todo lo que se me ha pasado por la cabeza. Y a mí nunca nadie me ha dicho nada ni me han censurado en ese sentido. También es verdad que yo no he puesto vídeos en ningún sitio, ni he hecho nada de eso. Es decir, yo lo único que he hecho ha sido tener conversaciones privadas. Sí. Entonces yo creo que en China, mientras tus conversaciones sean privadas, no te van a decir nada. Ahora, si tú quizá empiezas en un grupo de 500 personas, en WeChat creo que el máximo son 400, no lo sé. Pero si tú empiezas en un grupo de muchas personas a decir cosas en contra del gobierno, a lo mejor te cortan en el WeChat o
Ya. No sé lo que te pasaría, no Ya. lo sé. Pero a lo mejor sí te pega un toque, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, hay control, hay censura. Por ejemplo, una cosa muy divertida es que tú te ves... hay mucha censura, por ejemplo, en películas. Pero también para escenas, por ejemplo, en Juego de Tronos. Juego de Tronos en China está censurada, ¿no? Y las escenas de desnudos están todas cortadas. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció muy divertida fue que en el capítulo donde Daenerys sale con los 3 dragones que acaban de salir de los huevos, ¿no? En la hoguera, ella está desnuda, ¿no? Entonces los dragones están pues tapándole las zonas íntimas, pero sale desnuda, ¿no? En la última escena final, que es donde se enseñan que los dragones han salido de los huevos. Pues eso está cortado. Y entonces acaba el episodio, Daenerys se mete en la hoguera, cortan el episodio y al siguiente episodio se ven los dragones. Esos dragones no han salido. Porque no se enseña, ¿no? Entonces hay censura, el porno está prohibido. Está prohibido. El porno es ilegal, la pornografía es ilegal. Lo cual no significa que no haya pornografía. ¿Entiendes? Cuando digo ilegal, es que es ilegal, pero luego pues hay muchas formas de hacer las cosas. En China, yo creo que los chinos son muy expertos en eso, en hacerlo todo por debajo, bajo manga, ¿no? Para que... Ya. Evidentemente para que no tengan consecuencias pues criminales. Ya, como que se asume que lo visible es el deber ser. Sí. Y... Pero hay mucha libertad a nivel privado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, o sea... Si no, una sociedad revienta. Claro, exactamente, esa es la idea. O sea, tú puedes... a nivel externo, ¿no? De fachada, pues esto está prohibido, esto no puede, pero luego por debajo, pues todo el mundo hace su vida. ¿Y tú piensas que todo esto que hemos hablado en esta conversación, ¿no? De que abarca muchos temas, ¿no? ¿Crees que ese castigo a la libertad individual, ¿no? Como hemos relatado aquí, puede hacer que China en definitiva sea menos dinámica como sociedad y a nivel económico, y que durante este siglo, precisamente porque, por ejemplo, ahora las inteligencias artificiales se han desarrollado en Occidente? O sea, Occidente, a pesar de que está en un momento de debilitamiento, sigue siendo de momento el centro de innovación. O sea, la innovación se sigue produciendo en primer lugar, quiero decir una cosa. ¿Crees que China no tiene esa capacidad de innovación, o que tienen capacidad de innovación? Sí, ¿Crees entonces que a ver, vale, creo... Claro, por ejemplo, antes hemos hablado del caso de Chernóbil. Sí. Hemos hablado de esa incapacidad del individuo para asumir esas responsabilidades en determinados momentos, de improvisar, Yo planteo ya el tema de la innovación, ¿no? Como una forma de improvisación personal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Crees que Occidente, a pesar de haber perdido esa fuerza que muchos dicen, debido a esa capacidad de innovar, tiene más posibilidades en este siglo? ¿O crees que China también tiene esa capacidad y que va a tomar un mayor poder? Sí. ¿Cómo crees que...? China tiene la capacidad de innovar, sí. Eso es seguro. China tiene muy buenas universidades, tiene muy buenos programas científicos. Por ejemplo, China tiene uno de los mejores laboratorios geológicos del mundo, en la Universidad de Xi'an, en la Universidad de Comunicaciones de Xi'an. De hecho, un amigo mío trabaja allí, de científico, y tienen una de las máquinas más caras del mundo para hacer comprobaciones de un... Sí, para sacar estratos, ¿no? Para perforar, ¿no? No para perforar, sino para comprobar, creo que eran los tipos, el número de átomos de cada elemento en la roca. Una movida. Bueno, el caso es que tienen tecnología, están muy avanzados tecnológicamente. ¿Tu amigo es extranjero o es chino? Sí, no es extranjero, es español. Es español, o sea que ellos contratan capital humano de calidad de todo el mundo. Sí. Pero la innovación la pueden comprar, por así decirlo, ¿no? Sí. Es decir, en China, en primer lugar, la tecnología está mucho más aplicada a la sociedad que aquí. ¿De acuerdo? Tú con el móvil en China puedes hacerlo todo. Puedes pedir comida a domicilio, puedes pedirte un taxi, puedes pagar, puedes tener conversaciones, puedes pues mirar las redes sociales, puedes escanear este código, este otro código. Es decir,
No es lo que puede, sino que se hace con regularidad. Se hace con regularidad. No es como aquí que todavía hay mucha gente que no lo hace. Es algo completamente, exactamente, ya asentado y que se hace. No. Efectivamente, ya funciona así, es decir, casi nadie va con efectivo, todo se paga con el móvil. En China la tecnología está súper implementada, ¿no? Súper implementada y súper aplicada a la sociedad. Entonces, a nivel tecnológico, yo creo que están muy avanzados a nivel tecnológico. Los chinos también invierten mucho en educación. La educación en China es bastante buena. Y tienen mucho capital humano. Que tienen muchos millones de personas. Y por lo tanto tienen mucha gente que pasa por la universidad, tienen mucha gente educada, tienen mucha potencia. China es un país con muchísimo potencial. Y por eso le da tanto miedo a países como Estados Unidos, ¿no? Evidentemente. Claro, es un competidor potencial, ¿no? Claro, es que la clase media china ya son 400 millones de personas. Es decir, ya hay una masa de población superior a todo Estados Unidos con formación académica, disciplina, en fin. Sí. Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes, ¿no? No me acuerdo cuántos eran ahora exactamente. Sí. Pero no todos ellos tienen esa capacidad que tiene la clase de China. Por supuesto. Esa diligencia, esa educación, ese... Sí, eso es. China es un país que promete mucho. Promete muchísimo. Y pues... bueno, lo que iba a decir antes, que en China sí hay libertades individuales. En China, la gente no... Yo creo que desde Occidente pensamos, joder, los chinos viven como esclavos, ¿no? Como una especie de un estado distópico. Hay elementos distópicos. También los hay aquí. Sí. También los hay aquí. Pero hay elementos distópicos en China, pero como lo que he contado, de la experiencia que tuve yo, eso es un elemento distópico, ¿no? Y evidentemente, pues, es una de las facetas que hay que conocer de China. Pero eso no es así todo el rato. En China hay libertades individuales. En China tú, pues, tienes la libertad para hacer lo que quieras realmente. Tú puedes tener tu trabajo, puedes estudiar, puedes irte de China, puedes salir del país. Puedes tener tu proyecto personal. Tú puedes hacer tu negocio, tú puedes, puedes tener tu pareja, puedes tener pareja tanto heterosexual como homosexual, es decir, no hay... Evidentemente, a ver, la homosexualidad en China es algo privado. Ya. Es decir, no está aceptado a nivel social. Ya. No es algo de lo que se presuma. Se mantiene pero no se castiga. Se mantiene dentro del oculto, ¿no? De ese mundo oculto. Pero no se castiga. Es decir, en China hay que entender que hay dos esferas clave. La esfera de lo social y la esfera de lo privado. Ya. La esfera de lo privado pasa de todo. En lo social todo es perfecto y en lo privado es todo lo que no nos gusta, ¿no? No. En lo social. Es decir, en lo social es la fachada que tienes que dar a la sociedad y en lo privado pues es tu vida privada. Y tú puedes tener relaciones con quien quieras y puedes tener tus proyectos que quieras y puedes leer los libros que quieras, es decir, no hay un control absoluto del individuo. Sí. Eso no es real. Aquí como que hemos necesitado, hablamos mucho siempre aquí de visibilizar, normalizar, es como que necesitamos que todo cuanto creemos formar parte de la realidad sea visible y sea aceptado, que es positivo, no digo que no lo sea. Mira, de hecho, hablábamos, ¿cuándo fue? La semana pasada, ¿no? Que Antonio Escotado habla de las sociedades en dos términos. Sociedades militar sublimes, que él llama, que eso sería China o Rusia, ¿no? En las cuales sucede esto, ¿no? Lo sublime, esos ideales, son lo que hay que encarnar, ¿no? De manera... aunque nunca se cumpla. Y luego él habla de las sociedades comercial prosaicas, que es muy significativo ese apelativo de prosaico, ¿no? Porque sociedad comercial, la sociedad más horizontal en las relaciones, acepta esas imperfecciones y las visibiliza. Claro, eso sin querer también diluye las jerarquías de ideales. Es decir, una sociedad necesita jerarquías de ideales para conducirse, para tener referentes morales claros, ¿no? Que imitar, que eso está desapareciendo en Occidente. Entonces, es curioso, ¿no? Porque nuestra sociedad está sufriendo de una serie de problemas asociadas a su propia estructura y su propia manera de ver el mundo, que son muy nocivos y que están causando mucho sufrimiento, y en China pues tienen otros problemas totalmente distintos, ¿no? Eso es.
Son problemas distintos, en primer lugar, porque están en un nivel, en un estadio material diferente al nuestro, es decir, están en otro estadio de progreso al nuestro, y son diferentes porque hay una cultura diferente, hay una historia diferente, una forma de ver el mundo completamente diferente. ¿Qué dirías de China? ¿Recomendarías ir para allá a trabajar? ¿Cómo...? Sí. Yo recomiendo a todo el mundo que visite China. Es un país maravilloso. Es un país muy rico, tanto cultural como socialmente. Y a nivel laboral ofrece muchas oportunidades para personas, sobre todo, bueno, en mi caso yo estoy en el sector de la educación, soy profesor. Como bien he dicho antes, trabajo en una escuela internacional. He trabajado en escuelas no internacionales. Se cobra muy bien, los salarios son bastante altos, el nivel de vida es muy asequible. Y nada, y se puede ahorrar mucho y se puede vivir muy a gusto, muy bien, muy cómodamente. Es un país, China es un país donde, por ejemplo, hay un estado de bienestar, en mi opinión, bastante desarrollado. La sanidad está muy bien. En general, no sé, es que no hay grandes problemas. El problema más grande que hubo fue el tema del COVID-0. Eso fue lo que produjo todo lo que saliera a relucir, lo más feo, ¿no? Lo más feo de China. Pero China tiene una cara muy bonita y una parte muy bonita que es la que yo aprecio y por eso vivo allí. Si no, no viviría allí, ¿no? Si China fuera tan mala como la pintan, pues yo no viviría allí, ¿no? Porque ¿para qué voy a vivir allí si puedo vivir en España? Que está muy bien también. Pues no, China está muy bien. China tiene una gran carga positiva. Evidentemente también tiene sus problemas, pero como los tenemos todos, ¿no? El caso es que yo allí puedo desarrollar mi proyecto personal, puedo desarrollar mi vida, tengo libertad. Mi mujer es china, ella también la tiene. No, nadie nos persigue, nadie nos ataca, ¿no? No pasa nada raro. Hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento acerca de China, acerca de su cultura y acerca de su lengua y de su sociedad. En parte ese desconocimiento viene por la distancia lingüística, ¿no? Es decir, una barrera comunicativa atroz. Hay una barrera comunicativa muy grande entre Occidente y China. Incluso nosotros tenemos muchos inmigrantes chinos, pero sí que viven en su burbuja, ¿no? Pero no hay un conocimiento real, ¿no? No, viven en su burbuja, Sí. Es que no se relacionan, porque las dos sociedades no se relacionan. ¿Te acuerdas esta conversación que tuvimos también sobre la teoría de McLuhan? McLuhan tiene una teoría de las lenguas que relaciona la cosmovisión de las culturas. Para él está limitada, un poco siguiendo quizá esa idea de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Que es Wittgenstein, sí. Pues McLuhan tiene esta teoría de que la sociedad china tiene un lenguaje, ¿cómo lo llama él? No me acuerdo ahora. Que él llama que está basado, él dice que está basado en sonidos y conceptos, ¿no? Y que los lenguajes occidentales son más abstractos porque están basados en la letra y en la sílaba, que no tienen un significado per se, ¿no? Entonces, según McLuhan, nosotros somos más creativos o inventivos porque nuestro lenguaje está liberado de la carga que tiene implícita. Yo creo que McLuhan no tenía ni idea de chino, ¿eh? No tenía ni idea de chino, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos un día de que seguridad era... ¿Cómo era la palabra seguridad? ¿Era mujer casa, puede ser? ¿O Anzuen. No, tú creo que quieres decir... Anzuen significa seguridad. An es el carácter del tejado. Tejado, de la casa. Y la mujer. Y la mujer dentro, ¿no? Exactamente. Vale, y ¿tú no piensas que eso tiene una connotación ya implícita que hace que se asocie, que se limite de alguna forma a nivel conceptual el lenguaje o no? ¿Crees que...? No, ¿verdad? No. Yo creo que en chino, en primer lugar, la lengua china se compone de golpes silábicos, ¿vale? Esos golpes silábicos se escriben con caracteres, ¿de acuerdo? Hay miles de caracteres. Los golpes silábicos son iguales a nivel fonético, pero se distinguen a nivel tonal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú puedes decir el fonema ma, ma, pues tiene 5 tonos.
4 con tono y 1 sin tono. Es decir, 4 tonos y uno y el sin tono. Tú formas palabras uniendo golpes silábicos. Por ejemplo, mamá significa mamá, ¿de acuerdo? Mala significa el sabor picante con la semilla de Sichuan, ¿vale? Entonces tú formas palabras uniendo diferentes golpes silábicos que son diferentes caracteres. Hay algunas palabras que tienen un carácter, algunas palabras que tienen 2, otras que tienen 3, la mayoría tienen 1 o 2, y hay unos que se llaman chongyu o idioms, en inglés, no sé cómo en español se diría, como dichos. Dichos, sí. Dichos, sí. Que tienen 4 caracteres, ¿de acuerdo? La riqueza de la lengua china radica en parte en esos chengyu que se utilizan muchísimo en la lengua china. Y hay libros de historietas que te explican el significado de esos chengyu en historias como si fueran cuentos. Entonces, la lengua china es muy rica. En la lengua china se pueden expresar todo tipo de pensamientos. En la lengua china se puede ser todo lo creativo que quieras. Y abstracto, ¿no? Claro. No Sí. existe esa limitación que dice... Eso es falso. Es falso, ¿no? Sí, eso es absurdo. Ya. Es absurdo. Ya, pero y por ejemplo, otro término que nosotros debatimos. Creo que es el término Shin, que es corazón y mente, ¿puede ser? Shin. O Kin, o no sé cómo se dice. Shin es corazón. Vale. Que se escribiría con así. Vale, ¿de acuerdo? Sí. Sin, pero no. A veces, Xinjiang. Xinjiang, ¿eso qué es? Xinjiang. Significa estado mental. Estado mental. Sí, ¿no? estado emocional. Vale. Estado emocional, Sí. claro. Es que yo creo que esto, tuvimos una conversación fue hace tiempo, ¿no? Que yo te planteaba, porque también lo había leído, ¿no? Y si tú identificabas algo así, ¿no? Allí, que para nosotros, con el avance del racionalismo en la modernidad, se produce esa ruptura entre la emoción y la razón como dos realidades distintas que en otras culturas no existen, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que enfatizar aquí que el hecho de que, por ejemplo, no sé, en chino, el carácter an de anchuan se escriba como con un tejadito y el carácter de mujer, el radical de mujer, creo que no tiene nada que ver realmente con lo que luego es el uso práctico de la lengua. Es decir, tú cuando dices anchuan, no estás pensando en una mujer en un tejadito. Ya. No, es que no tiene nada que ver. ¿Y no crees que a nivel subconsciente influya? No. Para nada. Muy bien, Rafa, pues yo no sé si hay alguna cosita que quieras comentar. Nada, yo lo que quiero... No, pues nada, decir que invito a cualquier persona que se proponga pues entender un poco mejor China, quizá aprender chino, ¿no? Es posible, tiene un C1, como os he dicho, y se lo ha sacado ahí en China, o sea que... Sí. El chino se puede aprender con relativa facilidad. No voy a decir que es fácil, no es fácil, pero es una lengua muy bonita y es una lengua que puede apasionarte. Y entonces si te apasiona, pues evidentemente la vas a aprender mucho mejor. Y yo creo que China es un país que debemos explorar, debemos entender. Y bueno, pues nada, invito a todo el mundo a eso, a que explore China, ¿no? Y explore la cultura china y pues haceros amigos chinos, no sé, cosas así, ¿no? para poder entenderlo mejor, Hay un gran aislamiento de China con respecto a Occidente, a nivel cultural y a nivel social. No conocemos nada, no sabemos nada, son todo rumores, ¿no? Y como peces. Teorías, ¿no? Aquí como de lo que me sucede a mí, ¿no? De la conspiración, ¿no? Sí. Y no hay nada conspiranoico en China, pues es un país normal, con sus más, sus menos y ya está. Muy bien. Sí. Bueno, Rafa, pues un placer tenerte aquí, me alegro mucho de que estés visitando España. Gracias por la Navidad. Sí. Sí, pues macho, muchas gracias por invitarme aquí a la entrevista y nada, encantado de hablar contigo y de contarte un poco lo que es China. De acuerdo, te espero verte por aquí de nuevo pronto. Nada.